Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI, para informarles de que estaré en el Congreso Sapiens el 5 de octubre, ahí en Andorra, pero el día domingo 6 de octubre haremos un taller, una salida taller de meditación para tratar de crear entre todos los participantes las condiciones como para una posible experiencia de contacto extraterrestre, allí mismo en Andorra. Los espero el 6 de octubre en Andorra. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Muchísimas gracias por los comentarios que nos estáis haciendo de los temas que estamos tratando y eso nos da más fuerza, más energía para seguir adelante. En momentos nada fáciles. Esto ya os lo puedo garantizar. Pero ¿qué puede más? ¿La voluntad o la emoción? ¿La mente o el cuerpo? ¿Qué pasa si los tienes unificados? Y saludamos a nuestro analista, consultor, experto. Con Luis Rovira llevamos muchos años ya antes de esta emisora, ya estábamos colaborando en el mundo de la economía y ahora hablamos de todo, incluso más allá de lo que uno puede predecir. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Pues como siempre muy bien y a ver, me ruboriza un poco cuando me presentas, pero es que yo creo que desde pequeño, por inquietud, soy polivalente. O sea, me interesa todo el conocimiento. Por lo tanto, pues, gracias. Bueno, de polivalente a polivaliente, fíjate que poco va, ¿eh? Es que va junto, ¿eh? Decía alguien por ahí que un verdadero gladiador debe abrazar el dolor y el sufrimiento hasta que su vida se le escape de su maldito cuerpo. Caray, qué radical, ¿no? ¿Te parece que hablemos de gladiadores? ¿Y por qué no? Al final forma parte de la historia, de nuestra historia, al final. A mí hay, bueno, dentro de la historia que me apasiona, hay capítulos que, no sé, me llaman más la atención que otros. Quizás por este espíritu reevolucionario que llevo, o no, pero nos vamos a aquella península romana antes de nuestra era cristiana, sobre el año 70, cuando, pues, para distraer a la sociedad, ahora se distrae de otra manera, con aquello del pan y circo, el circo romano, luchas de gladiadores a muerte, muchas de ellas, otras eran pues un poco así como exhibición, pero otras eran a muerte. Fíjate lo que son las cosas, aquello que dices, bueno, ¿será verdad? Hay relatos, se escribió, pues sí, se acaba de descubrir aquella historia de Espartaco, pues arqueólogos han encontrado una muralla defensiva romana ante la estampida, la avalancha de esa rebelión que aconteció en aquella República Romana cuando aún no era imperio, en la República Romana conocida como la Tercera Guerra Servil o la rebelión del gladiador Espartaco. O sea, hay evidencia científica y arqueológica, evidentemente, de que sí que existió. Bueno, que existió, sí, es verdad. Ya se sabía además que había existido, de origen tracio, además. Todos tenemos en la mente, seguramente, la película protagonizada, me parece que fue por Kirk Douglas, y en la vida de Espartaco. Pero claro, eso era más ficción que ciencia, ¿no? Que historia. Pero estuvo ahí. Entonces, lo que sí se ha descubierto ahora ha sido, pues, las murallas defensivas o las zanjas defensivas que se hicieron
la batalla final donde se derrotó a Espartaco. O sea, además ahora hay pruebas y evidencias de la rebelión. Antes se suponía, se sabía su historia, se sabía que había nacido aproximadamente unos 100 años, 103, 104 años antes de Cristo. Y después ya su rebelión, la rebelión concreta de Espartaco como gladiador, además luchaban por salvar la vida, mientras los otros se entretenían y los poderosos, los que los tenían a ellos y de quien eran esclavos, se ganaban la vida con esto. Entonces, ¿dónde él es el que capitalizó la rebelión dentro de Roma para la libertad de todos los esclavos? Esto parece mentira, ¿no? Que por un lado distraías a la sociedad romana, mientras el país estaba en guerra por todas partes. Y la táctica no estaba mal. Si lo miras, ¿no? Geopolíticamente era muy acertado. Pero nadie se le ocurrió que ese ejército de esclavos, porque eran esclavos los gladiadores, de las regiones sometidas por Roma, esparcida por el norte de África, centro, este de Europa, etcétera, que en un momento dado, con armas en las manos, en lo que podríamos decir acuartelamientos con soldados que los vigilaban, evidentemente a estos esclavos guerreros gladiadores, nadie pudo prever de que en un momento dado ya lo tenían todo a la mano para alzarse en rebelión, Luis. Es que parece, no sé si dejadez, descuido, falta de táctica o vete tú a saber. No, pero fijaros que la historia siempre se repite. ¿Por qué las grandes potencias mundiales a lo largo de la historia han caído? Por una palabra, por un hecho: prepotencia. Entonces ya cuando llega a ese punto de prepotencia, los grandes imperios caen. Y eso pasó con la antigua Roma, esto pasó con España, donde no se ponía el sol, acordaros de eso. Eso ha estado pasando con Francia, con el gran imperio inglés, anglosajón. Por lo tanto, la historia se repite y es la prepotencia. Y sobre todo porque llega un momento con esa prepotencia que ya las pequeñas cosas no se controlan, se van de las manos. Y es que es natural, además, que se escapen de las manos. Queremos abarcar tanto que no se puede. Y si lo miramos hoy en día, bueno, miremos las potencias mundiales que hay ahora y cómo están yendo las cosas y hacia dónde vamos. Todos recordamos la película, ¿no? Mencionabas de Kirk Douglas, Espartaco, que el final, bueno, pues es crucificado, pero parece ser que hay nuevos datos en investigaciones. Fíjate lo que es a raíz de un descubrimiento arqueológico, lo que nos va a dar hoy de sí el programa. Y parece ser que no murió él crucificado, como sí muchos de sus, bueno, pues compañeros de armas en esa rebelión, sino que fue aplastado en una batalla, ¿no? Con Craso. Aquello que yo soy Espartaco, ¿recuerdas? Impacta, ¿eh? Cuando todo el mundo ves esa unidad. ¿Cómo puede ser que un ejército de esclavos gladiadores llegue a someter a las legiones romanas durante 3 años, Luis? Bueno, porque eran hombres preparados para la lucha a muerte. Además, imaginaros, no tenían nada que perder, tenían todo que ganar, o sea, la vida, la libertad. Entonces, Espartaco, además, consiguió, y se le fue sumando además, se le fueron sumando esclavos, porque la economía romana estaba basada en la esclavitud, acordémonos, la mano de obra era la esclavitud. Por lo tanto, a partir de ahí, claro, la idea
creció dentro de la provisión de esclavos de todos los pueblos sometidos por los romanos y se fueron añadiendo. Por lo tanto, llegó un momento en que vencieran a las legiones romanas. ¿Dónde y cuándo cayó? Bueno, según y se sabe ya por la historia, murió en combate y concretamente, a ver si me acuerdo ahora, murió en batalla y sobre todo comandado por el general Craso. Ahora, no me salía, estaba haciendo memoria y no me salía. Por el general Craso, ¿no? No murió, como se dice y como se ha supuesto a nivel de películas y a nivel de fantasía, por decirlo así. Yo digo de fantasías animadas, ¿no? Pero murió en batalla, en la batalla final, contra el general Severo Craso. Entonces, pues bueno, como siempre, por norma general, estas rebeliones, ¿cuándo acaban? Con la muerte del líder, con la muerte de la figura, con la muerte del alma de esa idea. Después fíjate lo que son las cosas, ¿no? En la República Itálica de aquellos tiempos, aproximadamente, ¿no? Entre un 20 o un 25% de la población era esclava. Qué manera de tener, pues quizás quintas columnas que en un momento dado, pues un día se pueden sublevar, ¿no? Esto no es para llamar a mal tiempo, pero incluso hay algún experto militar que apuntaba, ojo con poner determinadas personas, refugiados, en cuarteles militares porque estás jugando con fuego, ¿no? Con algo mucho peor que esto. Y fíjate, también, aquel verano del año 73 a.C., aproximadamente eran unos 80 gladiadores, ¿no? Que, pues, encabezados por Espartaco, consiguieron escaparse de aquel acuartelamiento de entrenamiento de gladiadores, creo que eran Capua, y que, ¿cómo? Se le fue sumando, pues, esclavos, gladiadores, de todas las nacionalidades, porque habían de todas nacionalidades, incluso muchos no se entendían entre ellos por lenguaje. Y cómo se consiguió liderar y unificar un auténtico ejército muy temible, que no fue fácil. Bueno, piensa que Roma, el Imperio Romano era 3/4 partes de la actual Europa y casi toda la Mediterránea. Entonces es lo que tú dices, ¿no? Que ¿cómo podían llegar a entenderse? Bueno, pues se entendían por una causa, la supervivencia, la vida. Y él los unió con todo esto y a través de la libertad. Pero a mí lo que me gustaría es que pensemos en los tiempos actuales. Ahora dicen que no hay esclavitud, pero si empezamos a mirar, estamos viendo que nuestros jóvenes quieren ser mileuristas. Ya antes no se quería ser mileurista, sino más. Ahora quieren ser mileuristas porque están ganando menos. No tienen donde vivir, no hay vivienda. Está pasando en toda Europa. Está pasando en América también, sobre todo en Estados Unidos. En América ya ha empezado que empiezan a no tener mano de obra cualificada porque los jóvenes, la gente joven, 30 años más o menos, una cosa así, están despoblando las ciudades, están dejando las empresas y se van al campo a vivir. En España está pasando igual. Y en muchos sitios de Europa. ¿Qué está pasando? Es que sucede que las políticas neoliberales que estamos sufriendo desde hace unas cuantas décadas nos están llevando, lo voy a decir así, a una nueva esclavitud. Esto es así. Entonces, los jóvenes, antes nos acordamos en nuestra época que todas las rebeliones empezaban en la universidad. Lo que sucede ahora, ¿por qué en las universidades no hay tantas revoluciones? ¿Por qué no salen tanto los estudiantes a la calle? Porque la mayoría no pueden llegar a estudiar ya.
ojo lo que estoy diciendo. La mayoría de jóvenes no pueden emanciparse. Entonces, como estas últimas décadas se han cargado lo que se llegó a denominar la sociedad del bienestar, en que todo el mundo podía desarrollarse, formar su familia, independizarse, y durante muchos años, luchando, trabajando con el sudor de nuestra frente, hemos podido ser independientes, trabajar y ganarnos dignamente la vida. Lo digo así, pero es que ahora no. Entonces los jóvenes están diciendo hasta, y se está produciendo, ojo, una reevolución, voy a utilizarlo así, yo diría que a nivel geopolítico en los grandes continentes, sobre todo en Estados Unidos y Europa, ¿vale? Porque no se puede vivir dignamente. Y esto, yo creo que en 2, 3, 4 años vamos a ver cosas muy evolutivas. No quiero llamar al mal karma, no quiero llamar al lado oscuro, ¿no? Pero es que nos está llevando hacia aquí. Yo creo que aprendamos, ya que has sacado este tema de Espartaco, yo creo que aprendamos de esto, de que el pueblo, la ciudadanía, las personas en el fondo, nos dejen ser. Obviamente, con el respeto a los demás, con las leyes, con las normas, pero que beneficien a todos, no solo a unos pocos, porque hoy en día tenemos la especulación inmobiliaria por un lado, la especulación económica por el otro, pero es que unos y otros no pueden coexistir sin las personas. Y en este momento, como los militares, las personas solo son daños colaterales del capitalismo extremo. A partir de ahí, y no soy socialista, no, simplemente soy una persona que ve lo que está sucediendo y que hemos de poner remedio entre todos, con voluntad, con medios. ¿Que es difícil? Segurísimo. ¿Que es casi imposible? A mí, yo no creo en los milagros, pero sí creo en los imposibles. Bueno, y hay una cosa que esto todo el mundo lo comenta, ¿no? Las fuertes cargas impositivas, el desmesurado precio de elementos como pues los alimentos, la luz, los carburantes, etcétera. Es que cada día que pasa la sociedad es más pobre. ¿Cómo se arregla esto? Incluso hablábamos, Luis, esta mañana con 2 personas haciendo el café de la risa que les queda de la jubilación, de tanto tiempo, años y décadas trabajando, y dices, oiga, pero si con esto tienes para cubrir el alquiler, la luz, ¿el resto qué? Comer, desplazarse, imprevistos. Aquí está pasando algo muy serio, ¿eh? Pero fíjate que hace muchos años, ya nos están engañando en que, aparte de pagar la seguridad social, aparte de pagar tu cuota para la jubilación, que te la cobran por obligación, ya hace años que las grandes aseguradoras y los bancos ya te están llevando a que hagas fondo de pensiones. Al final, si juntas las dos cosas, y hoy no sé, hoy estoy yo así un poco en el lado oscuro destapando cosas, ¿no? Pero es que te están llevando a su negocio. Tú fíjate, tú como trabajador estás pagando por un lado, estás pagando tu parte en la seguridad social para cuando te jubiles y tu parte de enfermedad. Pero ya hace como 20 o 25, 30 años que te ya iban diciendo que hagas un fondo de pensiones. Estos son planes tremendamente calculados, porque en su momento se podía hacer remedio, en su momento se podía tener ese fondo, que además muchas veces los gobiernos han cogido los fondos de las redes sociales y se los han gastado por su mala gestión económica. Y después, cuando tú te jubilas, resulta que no tienes dónde, como se dice popularmente, dónde caerte muerto. Aquí podríamos previsualizar lo que quizás no preveyeron el Senado romano, porque aún no habían emperadores, de que se podía gestar un problema muy gordo al tener esclavos, guerreros, gladiadores. Y lo trasladamos a día de hoy. Oiga, aquí no se puede prever que habrá una parte de la sociedad que no podrá comer,
que el índice de pobreza aumentará, que los costos de vivir serán tan elevados que ya solo será viable para una élite, que es más, incluso la clase media se puede ir disolviendo y quedar en dos clases, una clase muy rica y una clase pobre. ¿No se puede prever un futuro así? Claro que se puede prever, pero lo que sucede es que tenemos... ¿Y las contramedidas? Permíteme. Sí. Mira, se puede prever, claro que sí, y además ya hay estudiosos que están haciendo informes, que lo están diciendo, que lo están poniendo encima de la mesa. Pero ¿qué sucede? Que los políticos que están en el poder solo están por una cosa, solo defienden una cosa, la partitocracia. Todo por el partido, todo por ellos. No están pensando en el pueblo, por desgracia, sea el partido que sea. Y esto es partitocracia en todas partes. Por eso, en estos momentos, en todas partes, está surgiendo de nuevo, y estos son ciclos que va pasando, está surgiendo de nuevo la ultraderecha o la ultraizquierda, porque los momentos radicales son los únicos que provocan, no te diría cambio, cierta mejora, pero que te lo venden con mensajes que van directamente al dolor del pueblo. Por lo tanto, si la extrema derecha o la extrema izquierda en estos momentos está diciendo es que esto, es que lo otro, te están hablando de tus dolores, están hablando de tu daño, están hablando de tu hambre, están hablando de tus enfermedades, están hablando de lo que le pasa a tus hijos. Entonces, claro, la gente los está votando. Y después pasa otra cosa. La gente que dice es que no vale la pena ir a votar, porque votes a quien votes, siempre estamos igual. Entonces, ¿qué sucede? Estos grupos radicales, partidos radicales que hay, de extremos, automáticamente, estos sí que son fieles y van, y votan, y ganan. Miremos lo que está pasando en Europa. Miremos lo que puede pasar en Estados Unidos. Que una persona que está juzgada y que puede ser, que si es presidente será inmune. Entonces dices, bueno, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Miremos otros países en Sudamérica, no quiero decir nombres. No, pero es que los aforamientos, esto está no es nuevo en Estados Unidos, está en todas partes. En todas partes, pero te lo digo estos porque son los más sonados en estos momentos, ¿no? Pero miremos lo que pasa en países de Asia también. Está pasando lo mismo. Ya no entremos en África, ¿no? Pero hablemos de este mundo, entre comillas, más desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, siempre es lo mismo. Son ciclos. Por lo tanto, estamos en un momento de reevolución. No de revolución, sino de reevolución de un ciclo que hará cambiar muchísimo la forma de vivir el día a día. ¿Recuerdas, Luis, que además lo comentamos aquí en la radio? Mira, oye, ha surgido un movimiento de jóvenes, porque era básicamente jóvenes, de indignados, ¿no? Del 11M, etcétera, etcétera. Y fíjate cómo ha virado esto de un movimiento de indignados, ahora, no sé, por las razones que, pues bueno, que sean, que ha pasado un movimiento de hartazgado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se sabe gestionar bien un país? ¿Por qué salen estos lados opuestos derivados de, pues bueno, siempre normalmente es de los jóvenes? Sí, lo que te decía. Bueno, acordémonos de nuestra época, en los 60, casi en los 70, las grandes revoluciones que hubo de los estudiantes, que removieron toda la sociedad, ¿vale? Bueno, en los 90 hubo también un pequeño movimiento, pero es que ahora es el momento que ya son 50, 60 años otra vez, y hablemos que son ciclos, ¿vale? Antes había pasado en los años 20, entonces ahora toca una reevolución, y me mantengo en lo mismo en cuanto todos y cada uno de nosotros, los jóvenes y menos jóvenes, decimos basta. Y parece que los partidos políticos no quieran enterarse, porque solo van a la partitocracia a mantenerse en el poder, sea como sea, por sus intereses X, sean de centro, de izquierda o de derecha, me es igual, todos en el fondo
es partitocracia y por el partido, con las ideas que tengan, que me es igual, pero yo insisto, lo único que hay es unos daños colaterales que es el pueblo. Y el pueblo siempre, y lo digo así, la palma. Siempre. Pero, claro, los estudiantes están viendo que no pueden estudiar porque las universidades están carísimas. Que si se consigue, como está pasando a muchas familias, que piden créditos, que los padres no viven para poder pagar la universidad de los hijos y que después no pueden trabajar. Y si trabajan por salarios mileuristas que no pueden porque ya la vivienda. O sea, yo tengo un hijo que es independiente, que es mileurista y tiene un trabajo digno. Pero que yo le tengo más o menos que ayudar cada final de mes para que pueda sobrevivir. Es así, porque con el alquiler, la luz, el agua y los gastos mínimos, los imprevistos que salen, exacto, es que no le llega a final de mes. Es así. O sea, por decirlo así, estás trabajando, tienes un trabajo digno, le educas en valores a un hijo para que tenga un trabajo digno, se gane la vida, sea responsable, y resulta que todo esto le lleva a no vivir. Entonces, la juventud, cuando habla entre ellos, o no se independizan hasta como Jesucristo a los 33, como mínimo, o sucede que no pueden vivir. Por lo tanto, nos estamos viendo en muchas familias que los progenitores, más que nunca, están siendo el alma de la subsistencia. Entonces, yo me visualizo en los años 1800 y pico, 1900, la casa familiar en el que vivían los padres, los abuelos y los nietos. Vivían todos y se casaban e iban a vivir. ¿Estamos volviendo a lo mismo? Casi forzados. Pero bueno, hay paradojas, ¿no? Los pueblos se están despoblando. Oiga, ¿no se puede hacer alguna política de decir, mire, quien se vaya a vivir al interior, a los pueblos, se les van a dar unas condiciones tributarias impositivas excelentes para que vuelvan al campo, a la montaña, al pueblo? Y entonces, ¿esto qué significa? Que habrán nacimientos, si hay nacimientos, pues evidentemente tienes que hacer escuelas hay profesores, y se empieza a mover una especie de economía educativa. Después hay la economía real, hay otra paz social, las urbes se están convirtiendo, algunas de ellas, algunos barrios, auténticos campos de supervivencia, por lo que explican muchas personas y vemos en las informaciones. Oiga, aquí alguien tiene que poner un poco de orden, y no se trata de izquierda, derecha, arriba, abajo o al medio. Pero mira, es un sin razón. Muchos pueblos, concretamente en la provincia de Lérida, por ejemplo, y en alguna de Castilla, Extremadura, Galicia, están cediendo viviendas para que las parejas jóvenes con hijos vayan, para no tener que cerrar o reabrir las escuelas, precisamente. Bien, entonces hay gente que está yendo. Y hay algunos que a lo mejor están en el mundo B2B, informáticos, que pueden trabajar a distancia, pero se encuentran que entonces... no hay cajeros automáticos. No hay cajeros automáticos, no hay wifi, por lo tanto no pueden trabajar. Pero hay otros... No hay centros de salud. Correcto. Están al pueblo siguiente que está a no sé cuántos kilómetros. Claro, es que... Vale, todo esto. Pero además de esto, resulta que hay otros jóvenes que no han podido acceder a estudios por mil y unas situaciones, pero dicen, ostras, pues vámonos. Y van para allá. Entonces, aprenden a hacer de campesino, de pagés. ¿Qué les está sucediendo ahora? Resulta que tienen una de problemas impresionantes. El primer problema lo está poniendo la Unión Europea, porque tienen que informar de todo lo que hacen, que cultivan. Tienen que hacer unos informes semanales a través de Internet. Dice, bueno, yo soy pagés de toda la vida. Los pagés, dice, yo no sé de ordenadores, yo no sé de tablets. A mí que me explican. O sea, tenemos instaurada. Ya dicen que la Unión Europea es la muerte anunciada de los políticos, es el retiro dorado, ¿no? Es así. Entonces, ¿a qué se dedican? A una burocracia, lo digo así, a una burocracia, a un impedimento de que
es que vamos a acabar con los campesinos. Pues si los campesinos son nuestra vida, porque son los que nos van a proporcionar alimentos. Si estamos acabando con ellos, si les ponemos impedimentos, si no les dejamos vivir dignamente, porque al final se están matando a trabajar de sol a sol, ¿vale? Haga frío o haga calor, y no les dejamos trabajar y que se ganen la vida digna, es lo que está pasando con esta burocracia. Entonces, lo que hemos de hacer es facilitarles a nivel impositivo, a nivel de declaración de renta, a nivel de escuelas, a nivel, como decías tú muy bien, de centros de salud, que además son unos mínimos, ¿eh? No es que ellos estén exigiendo, no, están pidiendo unos mínimos para una vida digna, para que sus hijos se sientan identificados con el campo, que quieran seguir la labor de los padres y de los abuelos, o los nuevos que van, pueden decir, ostras, qué bien, qué a gusto estoy. Y vamos a despoblar las grandes ciudades, pero a la vez vamos a tener quien nos alimente. La vida del campo, Luis, yo soy hijo y nieto de campesino y es dura de verdad, ¿eh? Que es bonito si tienes un huerto pequeñín, pero es dura de verdad. Un huerto pequeñín es un divertimento, pero campo es duro, como te decía, trabajar de sol a sol. Yo, por ejemplo, he ido, porque me gustaba en su momento, yo he sido sobrino de campesinos, y entonces me gustaba ir a recoger el melocotón, porque me comía más que recogía. Me gustaba ir en invierno a las olivas y recoger la oliva. Digo, qué bonitos los olivos, ¿no? Pero recoger la oliva en pleno invierno, te hablo de la comarca de Lérida, no te hablo de Andalucía porque no conozco bien el clima en invierno. Hacía un frío de narices, cuando la barema. Pero bueno, esto es la vida del campesino y tiene que ser digna. Es que tiene que ser digna. No podemos de poner palos a las ruedas a toda esta gente. Salud, Luis. Tienes agua ahí. Una cuestión. ¿Qué opinas? Esto es una información que sale en el libre mercado, a nivel digital, y el titular dice: menos trabas y burocracia. El Ayuntamiento de Madrid aprueba 138 medidas de desregulación. Los importantes avances observados en Madrid chocan con la creciente burocracia y regulación aprobada a nivel nacional. ¿No tendría que ser más fácil montarse una empresa pensando en los jóvenes emprendedores, pero también en los mayores, que se agilice? ¿Qué opinas? Mira, ahora voy a entrar con mi... Y te hago esta pregunta porque tú has sido consultor durante muchos años, empresarial a todos los niveles. Y tú sabes que cuando uno quiere montar algo, hay un componente de contabilidad financiera, el plan de empresa, y otro de ilusión. Si tarda mucho en poderse montar tu proyecto empresarial, la ilusión se desvanece y a lo mejor ya cuando te dan el permiso dices, oiga, ¿sabe qué? Ahí se queda usted. No sé. Mira, eso quiere decir, ¿no? Que ahora voy a entrar en ese punto de consultor, en ese punto de preparación de políticos como hemos hecho, en el cual muchas veces he dicho que antes de la campaña te escuchan y después ya no. Pero es que además, a nivel de empresa, másteres de dirección, etcétera, etcétera, yo tenía una máxima que les decía, ¿cuál es la obligación de un empresario directivo? Una tiene solo, que es hacer dinero. ¿Cuál es la obligación de un político? Solo tiene una, satisfacer al pueblo, a la ciudadanía. Solo esta. Entonces después tienes 5 herramientas para poderlo conseguir, como es lo que llamamos el pluricoco, que es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Para esto tenemos que tener un plan. Y un plan, aparte de financiero, tiene un plan de trabajo en el cual tendremos una serie de tácticas y estrategias. Y la estrategia es, en la temporalidad, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, en septiembre haremos esto, en diciembre haremos lo otro, en abril haremos lo otro, ¿vale? Tenemos estrategias. Y las tácticas es cómo lo haremos. Pero no conozco a nadie que emplee
estrategias y tácticas. Pero además hay unas máximas, tanto en dirección como en política. Y además es un placer decirlo, y lo vengo diciendo desde los años 90, ojo al dato, desde los años 90, que son 3 palabras que son japonesas, que son Ichiban, Kaizen y Shibumi. Y el Ichiban es, hagas lo que hagas, sé el mejor. Por lo tanto, yo puedo ser un político de derechas, de izquierdas, de centro, pero mi objetivo es, yo quiero mejorar para este ejercicio la sanidad pública. ¿Vale? Pues yo me voy, ya que hablamos en este apartado, pues yo voy a hacer mis esfuerzos en mejorar la sanidad pública. Y entonces esto es el Ichiban, que es ser el mejor. Tengo que destacar por esto, que se me recuerde como el que solucionó la sanidad pública. ¿Vale? Entonces, el Kaizen. El Kaizen, esto a nivel industrial, a nivel de dirección de empresas, pero también a nivel de dirección política, es la mejora constante. Haga lo que haga, ¿estoy haciendo esto bien? Sí. ¿Se puede mejorar? Paramos, pensamos y mejoramos. Eso que tú llamas reevolución. Siempre mejora constante. Pero al final, ya he dicho Ichiban, Kaizen, y ahora queda el Shibumi. ¿Qué es el Shibumi? No voy a entrar que el Kaizen tiene 6 palabras más, que no las voy a decir porque si no lo vamos a liar. Pero el Shibumi es, traducido del japonés, sería simplicidad. Pero en la práctica es, hagas lo que hagas, hazlo sencillo, hazlo práctico. Entonces ahí voy yo, cuando hablamos de administración, ¿por qué hay tantos peros? Se habla en las administraciones actuales, en todas partes, aquello de la ventana única para solucionar los problemas de cualquier ciudadano que vaya a. Y entonces, cuando vas a una ventana única, tú dices, mira que quiero sacarme, no sé, renovar el pasaporte. Te lo voy a poner muy fácil. Pues mire, tiene que ir a la policía y esto, tiene que ir al ayuntamiento y que le den la partida de nacimiento, tiene que ir y tienes que ir a varios sitios. Yo puedo entender esa política porque si para poder sacarte el pasaporte tienes que aportar 5 papeles, irás a 5 sitios y pagarás 5 veces. Pero no llaman ventana única, pues que te cobren los 60 si quieren, los 70 o lo que sea, pero que te lo solucione. Porque claro, además, si trabajas, hay que pedir fiesta, hay que hacerlo... Estás perdiendo más dinero porque te lo descuentan que todo eso. Pero ¿qué es? Por lo tanto, ahí voy. Hablaba del Shibumi. Hagas lo que hagas, hazlo fácil, sencillo. Y eso se llama sentido común. Pero es que es lo que más escasea, el sentido común, Pero sobre todo, la voluntad para aplicar el sentido común. Vaya, que llegas a una contradicción constante y además es... la parálisis por análisis, de tanto analizar tantas cosas, tantos papeles, se llega a paralizar proyectos, empresas, desarrollos personales, profesionales, etcétera. Hay 2 formas de pensar. La parálisis, como bien dices, por análisis, y a mí no me compliques la vida, yo no pienso, no me pagan para pensar. Entonces, al final, lo voy a decir simple y llanamente, el que pringa siempre es el ciudadano. Luis, hace muchos años atrás ya, bueno, pues por los datos y las tendencias y los análisis que hacíamos, predijimos severas crisis en muchos campos. Vamos a ver, espero que nos equivoquemos, pero ¿no te da la sensación de que estamos a las puertas de un pepinazo descomunal que puede desbaratar esto que ahora parece que está complicado y se puede complicar mucho más? ¿Por qué? Porque hay vientos que huelen, ¿sabes aquello cuando vas por el monte y dices, uy, huelo como a leña quemada o algo, y dices, no veo el fuego, pero se huele a algo por aquí, ¿no? Y digo esto porque podría ser que Estados Unidos hiciera una reducción muy significativa de su papel en la seguridad europea. ¿Qué pasa esto? ¿Qué puede pasar? Que este apoyo que
pues se reduzca y se pase la responsabilidad, pues que ahora hay con un contingente importante de profesionales que, bueno, pues hace Europa, da un poco de paraguas, de escudo a la Unión Europea, que se vaya diluyendo y se pase la responsabilidad a los propios europeos, a la Unión Europea, su seguridad. Y esto es lo que podía suceder si gana las elecciones Donald Trump. ¿Estaríamos en un debilitamiento quizás estratégico y un envalentonamiento por parte de Rusia? Decir, oiga, ¿paso a la acción o no? Pregunto, es una pregunta geopolítico-táctica. Desde la Segunda Guerra Mundial, que se tuvo que rehacer Europa, los americanos, el famoso Plan Marshall en todas partes, inyectaron, apoyaron, hicieron crecer Europa a base de inyección económica. Entonces, los europeos, por decirlo de alguna forma, han vivido de prestado. Se acostumbraron a la subvención americana. Bien, llega un momento, más o menos a partir de los 60, 70, 80, que Europa ya es una potencia por sí misma económica otra vez. Pero así y todo, continúan con el tema de la Alianza Atlántica, continúan a través de la separación este-oeste, continúan, pero viviendo del hermano norteamericano. Y esto no es así. Europa tiene que ser por sí misma independiente en todos los aspectos, económico, militar, etcétera, etcétera. Si es que, insisto, si es que es necesario el militar, ¿no? Pero entonces, ahí no se ha querido invertir, porque ya le iba bien que pague el primo del otro lado del Atlántico. Claro, entonces estas cosas... Esto de los paraguas de seguridad / protección, bueno, ahora vamos a hablar de del otro lado, ¿no? Curiosamente ya han estado en Cuba un destacamento bastante importante de buques de guerra de la flota del norte rusa, y ahora ha llegado a las costas de Venezuela, ¿no? Y además se le hizo en la zona portuaria de La Guaira un recibimiento, pues bueno, con una ceremonia de bienvenida, claro. Aquí vamos viendo que unos se van moviendo por un lado, los otros por el otro, no pasa nada. Pero bueno, ya sabemos que todos los grandes conflictos a veces vienen por un malentendido o una provocación muy bien calculada. Estamos en estos momentos en una segunda, y puede ser muy cruel, Guerra Fría. Fíjate, como decíamos antes, la historia se repite. Y estamos en este punto. Entonces, bueno, veremos, porque nadie quiere dar su brazo a torcer, pero sí un respeto mutuo y se ha acabado. Sobre todo por los grandes imperios. Y lo digo así. Mientras esto siga así, pues nosotros estamos en medio y así vamos, ¿no? Que no sabemos. Pero tú fíjate y deja que dé una vuelta. Estamos hablando de todo el problema que tiene la juventud para poder vivir el día a día. La vivienda, comer, todo esto. Esto por un lado. Después tenemos todo el tema de los imperios, en el cual tenemos ahí, en estos momentos, un bluff geopolítico, geoeconómico, geomilitar, que está todo ahí. Entonces, ¿tú crees que los jóvenes que son el mañana, el hoy, mejor dicho, no van a ir a la suya? Bueno, y además hay un detalle, ahora que hablas de la juventud, ¿no? Estas parejas jóvenes que parece ser que, y con datos oficiales, hay una bajísima natalidad por estas latitudes, y dices, oye, ¿pero qué pasa? Y sí que hacen chiqui chiqui buki buki, pero lo que pasa es que son inteligentes y dicen, oiga, ¿cómo voy a tener hijos si con bastantes problemas me tengo que mantener yo? O como tú te ponías como ejemplo, que tienes que ayudar. Claro, es que no es que no se haga el chiqui chiqui buki buki, sino es que cómo tiras adelante con unas garantías de bienestar económico
con todos los costes que lleva esto, porque no es gratis estudiar y todos sus derivados y hacer crecer unos hijos, unas hijas. Oiga, aquí también hay un problema severo. No, es que es ese perro que se muerde la cola, ¿no? Es así. O sea, preparamos mejor que nunca, tenemos la generación de hijos y nietos más inteligentes de la historia, más preparados de la historia. Por lo tanto, lo que tú dices, con el boogie boogie están preparados para no tener tantos hijos. Es así. Por otro lado, en las grandes economías, ¿por qué continúan o más o menos la población los nacimientos que son? Los nacimientos son de inmigrantes, no son de la población autóctona. Entonces esto está formando un punto en el cual todas las familias en 20 o 30 años de autóctonas será una mezcla total y absoluta. Será otro mundo, otra forma, otras culturas mezcladas con todo lo que ello conlleve. No digo ni para bien ni para mal, con todo lo que ello conlleve. Entonces, si esto, hay un estudio, si es políticamente que se ha decidido que esto pase, no lo sé. No tengo información de esto, no he querido buscarla. ¿Vale? Luis, una cosita, nos quedan pocos minutos de programa. Hablábamos antes de Espartaco. Bueno, como siempre, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿eh? Esto es evidente. Hay que mirar siempre con visión amplificada y, si puede ser, estereoscópica, que no se te pase nada por alto. Hablábamos de Espartaco. ¿Tú sabes que en la Alemania de principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, hubo un partido que se llamaba la Liga Espartaquista, que era un movimiento revolucionario marxista, que durante los años de la Primera Guerra Mundial estuvo ahí. Se disolvió el 15 de enero de 1919. O sea, fíjate, había algún sello. Un sello, estos coleccionistas, seguro que alguno de estas que buscan cosas raras lo debe tener, de Spartacus, no sé si era de 0,20 céntimos de marco o algo así. Esto existió. Es que los movimientos siempre buscan un ejemplo, un referente, ¿no? Y entonces Espartaco, pues claro, fue eso, fue el líder de la libertad. Y en aquellos momentos, acordaros de la industrialización, en todas partes las factorías, las industrias que habían, que estaban al lado de los grandes ríos, ¿vale? En España, en Cataluña en concreto, en el País Vasco, estaba al lado de estaban en los ríos por las Fargas, esas fábricas de tejidos, fábricas de mil y una cosas, pero lo que sucedía exactamente es que se vivían una familia en pisos que eran de la misma colonia, se vivían colonias, y tenían 30 metros cuadrados para una familia, y se trabajaban 12, 14 horas diarias, y ahí trabajaban la madre, el padre y los hijos, todo el mundo, solamente para comer y tener un sitio donde dormir. Entonces, delante de todo esto es cuando hubo toda esa revolución industrial, esa revolución cívica delante de la industrial. Mira, hablábamos de 1919, que se disolvió esta liga espartaquista, pero es que en 1919 a esos valientes trabajadores les debemos hoy que no trabajemos más horas a la semana. Hubo aquella famosa huelga que comenzó el 5 de febrero de 1919 que en Barcelona, y que durante 44 días, los 44 días de Pekín casi, ¿no? Pues los 44 días de Cataluña en aquellos momentos, paralizó la ciudad y el 70% de la industria catalana, esa huelga de trabajadores pidiendo mejoras salariales y sobre todo de horario laboral. Las 8 horas se deben a esos valientes trabajadores. Yo diría que a todos aquellos oyentes que nos están escuchando, que busquen en la historia la semana trágica en Barcelona y verán el que hay detrás de todo esto y todo lo que pasó, de la industria catalana, de cómo enviaban a los hijos a la guerra,
hasta los últimos de Filipinas, Cuba, todo esto, todo eso, y que al final fue la semana trágica, porque ya fue cuando el pueblo, cuando los trabajadores salieron a la calle, y ahí sí que hubo mucha sangre. Una cuestión, mira, nos escuchan muchísimas personas de México y me acaban de enviar una información que me gustaría comentar, ya que han tenido la gentileza de ponernos al día lo que pasa en esas tierras lejanas más allá del Atlántico nuestro. Ha aparecido una grieta de 6 kilómetros en Tula, en Tamaulipas. Luis, vaya susto que te aparezca un socavón de estas características, que no es un socavón, es que es una grieta de 6 kilómetros, en algunos lugares entre 2 y 4 metros de profundidad. ¿Recuerdas que no hace muchas semanas, Luis, hablábamos de la grieta que se está gestando y ahí está, y que puede llegar a partir del continente africano? Sí, bueno, ya hablamos hace un par de semanas sobre esto, me parece, pero ya hablamos de la africana hace un año, pero es que además los geólogos están hablando de movimientos tectónicos que está pasando en todas las fallas. Entonces, además, estamos viendo que el centro de la Tierra está cambiando el sistema de giro entre el centro y la masa y las diferentes masas que hay. Entonces, todo esto está afectando geológicamente, está afectando a todos los movimientos de nuestra Tierra. Lo más seguro es que hayan terremotos, es que hemos visto cómo se ha afectado el niño o la niña, hemos visto los anticiclones y los huracanes que están variando y están subiendo más al norte. Antes nunca llegaban a Europa, ahora están llegando. Estamos teniendo unas danas impresionantes, que son las colas de esos huracanes. Los huracanes nunca llegaban a Nueva York y estos últimos años están llegando también. Allí ya están planificando la subida del mar debido a todo esto también. Los barrios bajos de Manhattan, cómo se pueden ver afectados. Bueno, hablo así de cosas conocidas, pero los geólogos ya están advirtiendo de todo esto que puede pasar. Y esta es una demostración más de esas grietas y todos esos movimientos geotécnicos que están pasando. No soy un especialista en todo esto, simplemente lo que leo en los periódicos o lo que puedo buscar publicado en YouTube, ¿no? Porque te informas, ves, estás, como somos unos, con perdón de la expresión, unos culos inquietos, nos gusta averiguar un poco de todo, ¿no? Veremos dónde está, pero obviamente, como siempre, la Tierra es un ente vivo y en constante movimiento y modificándose constantemente. Fue sobre el año 2021, sí, también, que apareció en una localidad mexicana, Puebla, que tenemos también muchos amigos allí y amigas, también un socavón descomunal, ¿no? Claro, llueve, el agua filtra, hay movimientos de las aguas, aquí lo estamos viendo delante mismo, que no para de salir agua, etcétera, etcétera. Claro, llega un momento que al final pues, la tierra se va reblandeciendo y ¡puf!, se hunde, como lo que pasó, que habían como unas grutas, unas cavernas en un campo de fútbol en Illinois. Menudo socavón, suerte que no había nadie. Luis, si no, imagínate, estás en pleno partido y se te van un montón de jugadores, árbitro incluido, para el fondo del socavón. Porque se construye y se hacen historias raras sin los estudios previos y lo que hay debajo. Esto es así, ¿no? Es un tema de costos y volvemos otra vez, ¿no?, al sistema económico. De todas formas, en España, las inundaciones que hay por todo el Levante, cíclicamente. ¿Pero por qué? Por la especulación inmobiliaria. Si tú coges y te vas desde más o menos, desde el delta del Ebro hasta la Costa del Sol, si tú vas bajando, verás que todo es una continuación de casas y de apartamentos por todo el litoral mediterráneo. Entonces, hay una cosa que es así. Todo lo que es la Mediterránea tiene una serie de montañas a 2-3 kilómetros de la costa. Eso hace que se formen una serie de ramblas o rieras, que hablamos en catalán, en el cual que cuando viene la gota fría típica
del Mediterráneo, los meses de agosto-septiembre, desembocan las laderas de las montañas y bajan por las ramblas, por las rieras, hacia el mar. Pero claro, con la especulación inmobiliaria y los pelotazos que ha habido, se han cortado todas esas desembocaduras, todas esas rieras, y entonces, ¿qué está pasando? Se está modificando. Después nos quejamos de que hay inundaciones, de que hay que invertir, de que con todos los impuestos que paga todo el mundo, lo que ha hecho la especulación inmobiliaria tengamos que arreglarlo, rehacerlo, hacer nuevos cauces para las rieras o las ramblas, etcétera, etcétera. Pero ha sido por la especulación. Esto es una. Y después está ya por la propia naturaleza, que no la contemplamos en ningún momento. Y es que siempre nos hemos pensado que nosotros dominamos la tierra. Y esto es imposible. La tierra nos domina a nosotros. Somos una insignificancia para ella. Bueno, siempre ha habido últimamente polémica, ¿no? Sobre las leyes de costas, qué puede pasar, si sube el nivel del mar, si no sube. Bueno, ahí está. El clima es cambiante y el agua de los océanos va filtrando hacia abajo, no sé, acaba en el fondo marino, aquello filtra, a saber qué sucede ahí abajo, es un mundo desconocido, ¿eh? No, por descontado. Es que, bueno, volvamos a que nos pensamos que lo controlamos todo, que lo tenemos todo por la mano, pero al final lo que somos unas Mira, volvamos a lo que decíamos antes, la prepotencia. Una cuestión, rápidamente, así como, por ejemplo, pues aquí, ¿no?, que para la gente mayor se le cede unos terrenitos para hacerse huerto, que va muy bien, esto es salud mental, emocional, espiritual, orgánica. ¿Por qué no se hacen huertos urbanos para jóvenes? Luis, es que estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que se ha sectorizado, se ha hecho un target de los jóvenes y esto no va con ellos. Los jóvenes tienen que ir de juerga, discotecas, aves. Pero Luis, hay tiempo para todo, ¿eh? Pero volvamos para esas mentes pensantes, que los tienen sectorizados ahí, y esto no va con ellos, no. Preparémoslos ya desde niños en la escuela, enseñémosles a cultivar, enseñémosles a cocinar, enseñémosles todas estas cosas tan bellas, a esas pequeñas cosas de la vida, tan necesarias además, pero ¿por qué no se hace? Y ahí, si entrásemos ya en educación, podríamos hablar de tantas y tantas cosas que ahora no vamos a entrar, pero porque ¿dónde está la educación social? Por ejemplo, ¿vale? Acuérdate tú antes de que ibas en el autobús y veías una persona mayor que subía, te levantabas, le dejabas una mujer embarazada, con niños, que se sentase. Hoy en día entra una persona con 2 bastones porque va cojo recién operado y ningún joven se levanta. Bueno, pues Luis, aquí tengo que decirte que yo he visto este gesto en muchísimos jóvenes últimamente, aleluya, chicos y chicas, aleluya, y incluso les he dado gracias viendo, digo, oye, gracias, claro, esto lo estoy viendo. O sea, no. Hay una parte que puede ser, bueno, pues el que pasa, pero lo estoy viendo mucho. Y aunque se estigmatice la juventud, hay una juventud muy preparada, lo decíamos antes, muy potente y que yo creo que se merecen su oportunidad. Pero, como siempre, también hay que tener valores y fomentarlos. Sí, sí. Venga, va, a ver si nos escribís. ¿Estaríais de acuerdo de que se cedieran terrenos para que tuvierais, vosotros jóvenes y no tan jóvenes, un espacio para cultivar vuestras hortalizas, vuestras lechugas, judías y tal? O es que a lo mejor no interesa porque detrás hay alguien que no vendería lo que tiene que vender donde se vende. Vete tú a saber. Venga, va, a comentarios, ponerlo. Luis, se nos ha volado el tiempo. Bueno, pues yo en el último tiempo diría, viva los huertos urbanos y en sitios de clima mediterráneo, como es España y en muchas latitudes, que tenemos terrados en todos los edificios, bloques de pisos, ahí se podrían hacer perfectamente, se tendría que ayudar los ayuntamientos en hacer esos huertos urbanos. ¿Es así? Ayuntamiento. Vaya palabra. Ayuntamiento. Doble significado, ¿eh? Como el tratamiento, ¿no? Había un chiste por ahí que decía, usted trata y yo miento, ¿no? Haga el tratamiento. En fin. Bueno, con estas gotas de humor nos despedimos. Luis Rovira, como siempre, un placer tenerte con nosotros. A mí poder estar contigo y con nuestros oyentes. Y amigos y amigas, escuchad que cada amanecer
los que madrugáis un poco, como yo, si no, el sol ya está arriba, pero cuando ves el amanecer, hay que pensar que cada día os da una nueva oportunidad, por complicado que lo tengáis delante, y en cada nueva oportunidad, ahí hay algo, una fuerza mucho más potente que la gravedad, que se llama esperanza. Confiad en ella y a lo mejor os sorprende gratamente. Dicho todo este rollete que sale del corazón de lo que hemos tratado aquí, que es muy profundo y largo y extenso, sacad vuestras propias conclusiones.